Durante muchos siglos se ha considerado que solamente existían tres estados de la materia, que son líquido, sólido y gas. Normalmente en nuestro mundo la sustancia que mejor lo representa sería el agua, porque la podemos ver en estos tres estados de forma natural. Pero con el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que en laboratorios específicos se creen condiciones más extremas o más energéticas, y al pasar de los años se han descubierto muchos más estados. Ya no podíamos hablar de que existen tres, sino podíamos hablar de que existe una decena de estados de la materia. Y en este video pretendo explicarles 5 de esos estados que quizás ustedes no conocían o nunca hayan escuchado hablar. Número 1 es el plasma. El estado de plasma es una forma en que se presentan los gases que están contenidos dentro de las luces de neón o los tubos fluorescentes. También las pantallas plasma, y es una característica que tienen las auroras boreales o los rayos. También se dice que el 99% de las cosas que observamos en el universo están hechas de plasma. Un plasma es un gas ionizado a altas temperaturas. Él está formado por cationes, que son de carga positiva, y electrones libres, que son de carga negativa. Y entre ellos se da una importante fuerza electrostática. Esto es lo que hace que, a diferencia que otros gases, el plasma sea un conductor de electricidad y que él mismo pueda ser confinado en campos electromagnéticos. Por eso vemos las auroras boreales, por eso vemos los rayos, por eso lo podemos ver en las luces. Número 2. Plasma quarks gluones. Es el estado en que se asume que se encontraba toda la materia del universo una millonésima de segundo después del Big Bang, y justo antes de que toda esa materia comenzara a enfriarse. Ese instante se caracteriza porque tenía una temperatura bastante elevada y niveles de energía bastante altos. En ese instante toda la materia se encontraba como en una densa sopa de partículas fundamentales, que son los quarks y los gluones, y ellas se encontraban viajando a velocidades muy similares a la velocidad de la luz. Por lo tanto, entre ellas no había una fuerza atractiva, sino que se desplazaban individualmente. Las primeras evidencias de la existencia de este estado se dieron en el 2003, pero no fue hasta el 2005 cuando se confirmaron en los aceleradores del CERN. Allí se constató que el plasma quark-gluón no se comportaba como un gas ideal, sino se comportaba más bien como un superfluido que tenía una viscosidad mínima. Número 3. El líquido cuántico de spin. El físico Philip Warren en 1970 dio las primeras evidencias de este tipo de estado, pero no fue hasta el 2016 cuando se comprobó su existencia real. Lo más curioso es que bajo ciertas temperaturas y presión, algunos minerales tienen características de este tipo de estado. El spin es una propiedad que poseen los electrones y las partículas subatómicas, es una especie de giro. Y en algunos materiales y en algunos estados de la materia, estos spines se alinean entre ellos. Pero en el líquido cuántico no sucede así, ellos están en constante movimiento, incluso a temperaturas de cero absoluto. En algunos materiales, en cero absoluto se congelan y no se mueven, pero en el líquido cuántico ellos se siguen moviendo a esas temperaturas. Esto hace que ese líquido cuántico de spin tenga propiedades magnéticas. Número 4. El estado degenerado. Bajo presiones extremas como las que se dan en algunas estrellas, las partículas son obligadas a comprimirse en un espacio muy mínimo. Dado que dos partículas no pueden estar en el mismo lugar en el mismo momento, entonces ellas empiezan a degenerarse. ¿Qué quiere decir degenerarse? Empiezan a perder su estructura. Los electrones ya no pueden girar alrededor del núcleo de los átomos, sino que empiezan a moverse a velocidades parecidas a la velocidad de la luz para contrarrestar esa presión que le llega desde afuera. Si esa presión sigue aumentando y supera los límites que se denominan Chandrasekhar, entonces no solo se pierde la estructura de los electrones, sino que la estructura del núcleo de los átomos
también se pierde y todo colapsa en una acumulación de neutrones y protones. Número 5. El condensado Bose-Einstein. En 1924, los físicos Alexander Bose y Albert Einstein predijeron este estado cuando aplicaron la estadística a la física cuántica. Según estos dos físicos, cuando la materia se enfría a temperaturas por encima del cero absoluto, los niveles de energía de estas partículas decaen. ¿Qué sucede aquí? Las partículas no pueden distinguirse una de otra y por lo tanto se unen y empiezan a formar superátomos. Como bien saben, el agua es la sustancia que se encuentra en la naturaleza en los tres estados clásicos de la materia. Y también es la sustancia con la cual se ha descubierto a principios del 2018 un nuevo estado de agregación que es el hielo superiónico. Para ello se sometieron cristales de hielo a una presión 2 millones de veces la presión que tenemos aquí en la atmósfera y a una temperatura de 5000 grados Celsius. Esa inmensa presión hace que el hielo quede muy compactado, pero al mismo tiempo esa elevada temperatura derrite los enlaces de las moléculas de agua. El resultado es que el hielo superiónico convive en dos fases, tanto sólidas como líquidas. Por un lado, los átomos de oxígeno adoptan una forma cristalina y por el otro lado, los núcleos de los hidrógenos están fluyendo. Se cree que este hielo superiónico puede existir en grandes cantidades en otros planetas como lo son Urano y Neptuno porque en su interior existen condiciones similares a esta. Si se confirma que otras sustancias al someterse a estas condiciones adoptan la misma característica, podríamos estar hablando de que ya existe otro estado de la materia. Bueno, hemos llegado al final y mi recomendación es que si esto te ha gustado, sigas profundizando en el tema, dale like a este video y comparte. Hasta la próxima.